Sí, es uno de estos momentos en que te das cuenta el periodismo hasta qué niveles de tristeza ha llegado. El periódico de ultraderecha, prácticamente nazi, el Der Stürmer de España de ahora, que es Voz Populi, decía que, bueno, con el envío de inmigrantes, sobre todo menores de edad, que son, ya sabes que son peligrosísimos, de Canarias a Gijón, estábamos desbordados en Asturias. Bueno, nos salían inmigrantes por las orejas. Eran 10 niños, 10 niños. A los que, como a todas personas, la Constitución española les garantiza el respeto a sus derechos, educación, cuidados, lo que a cualquier persona. Pero además decían que, bueno, esto ya reventaba el presupuesto de Asturias, pues mantener a 10 niños, tú sabes, entre 1 millón de personas, pues nos va a dejar sin comer. Aunque en realidad, quien paga todos los servicios para estos niños, su alojamiento, su manutención, sus profesores, su escuela, etcétera, pues es el Estado español, es decir, el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, y no el gobierno de Adrián Barbón, que es el de Asturias, ni el gobierno de la señora de ultraderecha, Carmen Morillón, que es la que tenemos por desgracia aquí en Gijón, por un tejemaneje sucio de Vox, precisamente. Qué raro, ¿no? Porque las elecciones las ganó el Partido Socialista. Pero así pasan las cosas. Y esta persona estaba inventándose un montón de cosas para aterrorizar a la gente, porque Asturias estaba lleno de inmigrantes ilegales peligrosos. Además, estos son delincuentes, ya sabe usted. Es la versión oficial del neonazismo de Vox y de Voz Populi, que en realidad debía llamarse Vox Populi. ¿Ya para qué? ¿Para qué ocultan que son parte del moco verde del Vox? Pero entonces en un momento decía, y esto pone en peligro a la provincia de Gijón. Y tú decías, tú, no sé de dónde saliste, se supone que estudió periodismo, se supone que es español, se supone que debería saber que la provincia oficialmente se llama Oviedo, pero prefiere hablar de la provincia de Asturias. Pero que Gijón no es más que un pequeño concejo, pues sí es la ciudad más grande de Asturias, pero no es ni la capital, ni la provincia, ni mucho menos. Es un concejo, ni siquiera el más grande, el más grandeciero, un concejo dentro de Asturias y una ciudad capital de ese concejo, que es en la que yo vivo. Le daba igual. Y eso me trajo reflexiones sobre la mentira, que por cierto se reflejaron en una cosa que hicimos en mi Substack, a la que le voy a dar lectura el día de hoy, porque me parece relevante. Me parece relevante porque les da, de veras, lo que la verdad les da igual es que les da igual, y nosotros somos tontos porque tratamos de decir, no, la verdad es esta, como si eso fuera a servir de algo.